mediante diversas herramientas que ya les comentaré más adelante. El tercer eje de acción, la tercera patita de lo que hacemos en Pupa Studio son las actividades formativas, todo aquello que tiene que ver con capacitar, asesorar, formar. Por poner dos ejemplos, hace poquito estuvimos haciendo, bueno, no hace poquito, hace bastante en realidad, 2 años atrás empezamos a hacer un taller de iniciación al cortometraje de ficción en lengua de señas chilena, para que personas sordas y personas que se comunican en lengua de señas chilena de forma fluida pudieran acceder a conocimientos básicos para poder realizar una obra audiovisual. ¿Ya? Y, por ejemplo, también realizamos talleres donde podemos enseñar las bases de lo que es la audiodescripción, que lo vamos a comentar también, y otros talleres y capacitaciones en torno a la realización, a la creación de proyectos culturales de forma inclusiva, con equipos diversos y con un enfoque accesible. Ahora bien, yo, como directora de Pupa Studio Creativo, efectivamente soy directora audiovisual, me especialicé en accesibilidad a las comunicaciones y a la cultura, y en Pupa, además de ser la directora del equipo y de dirigir el área de la accesibilidad audiovisual, también hago labores de creación de guiones audiodescriptivos y, por ejemplo, también de revisión de lo que es el subtitulaje descriptivo, que ya les voy a contar. Estas son herramientas de accesibilidad audiovisual. ¿Por qué yo decía la importancia del título de esta exposición? El por qué. Porque cuando hablamos de cine, estamos hablando de un espacio muy, muy, muy importante dentro de lo que es el ser humano. Es un espacio no solo artístico, es un espacio que genera entretenimiento, que genera distracción, que genera conexión con la realidad o con parte de ella, o una conexión con uno o con una misma en su interior, con sus sueños, con sus anhelos, con sus motivaciones, etc. Entonces el cine es un espacio fundamental para el desarrollo humano a partir del arte y de la creación y la comunicación. Y el hecho de que el cine sea accesible, vale decir que cuente con todas las herramientas necesarias para que llegue a toda la diversidad de públicos, sin perjuicio de qué tipo de contenido sea, el por qué, su motivación de por qué yo quiero que este cine sea accesible, puede tener que ver con una motivación que es finalmente personal. Por ejemplo, yo quiero que mi película sea accesible porque me lo exige un fondo. Otra opción. Yo quiero que mi video cuente con interpretación en lengua de señas chilena porque se ve bien. Me veo inclusiva o inclusivo en mi quehacer. ¿Vale? Pero si yo entiendo, como tercera opción, si yo entiendo el para qué son las herramientas de accesibilidad y más allá, el para quién se desarrollan, probablemente hay una tercera opción de un porqué, que nace de una comprensión respecto de un otro o de una otra, que tiene que ver con un ser humano, que va a conectar con esa obra. Entonces, ese porqué ya no va a surgir de un pensamiento individual, pragmático, funcional, que va simplemente a funcionar desde una perspectiva cerrada, sino que va a funcionar desde una perspectiva abierta. Porque finalmente, cuando yo entiendo realmente para quién estamos trabajando, quiénes son estas personas para las cuales yo estoy desarrollando una herramienta de accesibilidad, en ese momento yo conecto con otro ser. Y al conectar en esa empatía, por supuesto que se modela de otra forma la motivación. Es como 2 puntos. Ahí quisiera de repente que imaginásemos 2 puntos en el espacio. Estoy bebiendo un poquito de agua. Que imaginásemos 2 puntos en el espacio y un punto es el porqué, la motivación.
Y otro punto en el espacio es el para qué, el objetivo. Y normalmente lo que hacemos normalmente en cualquier proyecto, ¿verdad? Es ir de un por qué, trazamos un vector, a un para qué. Cuando trabajamos este vector simplemente por un por qué, desprovisto de una conexión de un para qué o un para quiénes, probablemente muera en ese objetivo y no trascienda. Se logró el objetivo, se cumplió, cumplimiento del deber, cumplimiento del objetivo, fin. Por ejemplo, yo accesibilizo mi película porque me lo está exigiendo una normativa. Fin. Trazo el vector, objetivo cumplido. La película está accesibilizada, logrado. Pero finalmente ese es un objetivo pragmático. No es el objetivo real. No es el objetivo para el que yo estoy trabajando, o al menos desde Pupa trabajamos, que es para quiénes trabajamos, para qué personas estamos trabajando. Cuando uno logra entender eso, obviamente trabaja de otra forma, y no solo incide en la trayectoria que puede tener ese vector más allá del objetivo, sino que en cómo ese vector, o sea, cómo ese camino desde un por qué a un para qué se traza. Ejemplo, si yo a un contenido audiovisual, olvidémonos de qué tipo de contenido, puede ser cualquiera, estoy con el objetivo de ponerle la accesibilidad porque me lo exige una norma o porque me lo exige una entidad. Pero en realidad no entiendo, estoy súper desvinculada de para quién. Puede que como no estoy viendo más allá y no estoy conectando con el público objetivo, puede que ese vector, ese camino, no sea bien hecho. Y puede que a lo mejor yo trabaje con un intérprete o una intérprete que no sea el idóneo o lo mejor para ese proyecto, por ejemplo, o que no sepa realmente lengua de señas y no se cumpla el objetivo de la comunicación para la comunidad sorda, porque no hay una compenetración en conectar con ese intérprete o ese intérprete no está preparado y como yo no estoy al tanto más allá, lo dejo pasar y después eso incurre en faltas obviamente graves, donde la comunicación no llega correctamente a la comunidad sorda. Lo mismo con las otras herramientas de accesibilidad que ya voy a tocar. Entonces, entendamos para quién trabajamos. Trabajamos para las personas con diversidad sensorial y para la comunidad sorda en tanto minoría lingüística. Las personas con diversidad sensorial, pongámonos el caso de las personas ciegas y las personas baja visión, no tienen acceso en gran parte a los contenidos visuales de una obra cinematográfica, que es súper importante el contenido visual de una obra cinematográfica. Porque si bien uno puede acceder a los diálogos de una obra, si es que tiene diálogos, la parte visual es parte integral de la obra donde se integra todo finalmente y se genera esta narración donde convergen todos los símbolos del lenguaje audiovisual para crear una narrativa. Las personas ciegas tienen barreras a diario para poder acceder a los contenidos audiovisuales. Hay muchos contenidos además que son visuales, que están circulando constantemente a través, por ejemplo, de un GIF, una gráfica online, el tráiler de una película. Si tú, por ejemplo, tienes el contenido de un tráiler de una película que es todo música, todo el tráiler es música, y imágenes vertiginosas en un montaje muy rápido de una película de acción. La persona ciega no va a tener acceso a nada de esa película, a no ser que tú le hagas una breve descripción de lo que va la película y con suerte va a tener acceso a eso, pero no va a tener acceso realmente al tráiler. Lo mismo con las personas, en este caso, sordas o hipocúsicas. Si no cuentan con el subtitulado, lo que va a suceder es que no van a poder acceder a los diálogos de las películas o a los sonidos de la película o a las músicas de la película. ¿Ya? Y las personas de la comunidad sorda, evidentemente, que tienen su lengua propia, para las que está ahora interpretando Robinson,
también requieren que las obras audiovisuales estén accesibilizadas con interpretación en este caso, lengua de señas chilena, porque estamos en Chile. Esas personas todos los días se enfrentan a barreras. Todos los días se enfrentan a barreras de la información, comunicacionales, donde no tienen acceso a mucho contenido que tiene que ver con el cotidiano y que tiene que ver finalmente con el cómo hacemos comunidad, cómo nos coordinamos como sociedad para poder convivir en diversidad. Y el espacio artístico, el espacio de entretenimiento, ya sea por distracción, ya sea por conectar con tu realidad o conocer parte de ella a través, por ejemplo, de un documental, es fundamental para el desarrollo humano, el desarrollo creativo, la capacidad de poder también el día de mañana elaborar una opinión respecto a los sucesos que acontecen a nuestro alrededor. Y también, ¿por qué no?, entretenerse, distraerse y poder acceder a un mundo de posibilidades a través del cine. Entonces, esas personas para las que trabajamos son las que tienen las barreras de entrada, son las que en el fondo se enfrentan a las barreras cuando las películas no son accesibles. Y cuando uno crea una película y decide accesibilizarla, tiene que tener muy presente en quiénes son esas personas, partiendo de la base que si bien se les engloba en comunidad sorda, en el colectivo de las personas ciegas y baja visión, etc., son personas. Y en tanto personas, son diversas, son heterogéneas, y tienen todo el derecho legítimo de querer acceder a los contenidos que quieran. Y de que estos sean accesibles. Y de que les gusten o no les gusten, como todas las personas. Lo que suele suceder, y que ahora está cambiando afortunadamente, es que los contenidos que tocan las temáticas de la discapacidad son aquellos que se accesibilizan por un tema de coherencia. ¿Ya? Y ahí el por qué es la coherencia. Normalmente se dice, bueno, voy a hacer una película sobre, no sé, una persona con discapacidad, entonces, claro, ¿cómo no la voy a accesibilizar? Porque la película toca la temática. Claro, pero ahí tu por qué está errado, porque lo estás haciendo solo por una necesidad acotada de distribución de esa obra para que esa obra cumpla con lo esperado ante el espectador todo. Pero no estás pensando en que la diversidad va mucho más allá y que en realidad la accesibilidad de las películas no tiene que ver con la temática de la película. De hecho, muchas personas a mí me han contado que se aburren cuando ven siempre la misma temática. Quisieran conocer la diversidad de contenidos y poder elegir. Y esa libertad de elegir, que muchos y muchas podemos tener, ellos muchas veces no las tienen. Y se tienen que acotar, en el fondo tienen que acotar su gama de posibilidades ante lo que hay. Esto es lo que hay. Y tienen todo el derecho de que de eso de que hay, puede que les guste o no les guste, en tanto personas diversas. Entonces es muy importante entender que cuando accesibilizamos una película, con todo lo hermoso que tiene que es la narrativa cinematográfica, con todo lo que puede conllevar desde el sonido, desde la música, desde el trabajo de la imagen, cómo convive la imagen con el sonido, cómo a través de una imagen, con un sonido que tiene que ver con otra imagen que no estamos viendo, se vinculan los conceptos y se genera un nuevo concepto que el espectador completa en su percepción. Esa posibilidad de acceso que tiene una persona que ve y que escucha, evidentemente no la tiene una persona sorda, por ejemplo, o una persona ciega. Entonces nosotros que accesibilizamos contenidos, tenemos que hacer un apoyo a la comunicación para que a través de las herramientas de accesibilidad audiovisual, esas personas puedan comprender mayormente ese contenido que obviamente es un confluir, una unión de imagen y sonido. Creo que es muy importante mencionar este para qué, porque el para qué o para quiénes, pensando en personas,
porque yo les hablaba del proceso, de la importancia del proceso. Cuando uno entiende que en el fondo está trabajando por algo mucho más allá, por un derecho legítimo de todas las personas, de toda la diversidad de personas, de acceder a todos los contenidos, y en este caso me dirijo a los directores y directoras cinematográficos, a los creadores y creadoras, cuando uno entiende realmente que la diversidad de contenidos de producciones cinematográficas, en toda su diversidad, tiene que llegar realmente a toda la diversidad de públicos que vive en nuestro país, cuando uno entiende eso, uno se involucra de otro modo en el proceso. Desde la participación, desde entender qué son las herramientas de accesibilidad, hasta que la película no quede accesibilizada, guardada en un cajón, sino que tú pienses más allá y digas, vale, accesibilicé la película, ¿esto era todo? ¿Fin? ¿Está cumplido el trabajo ya? ¿Fin? No, porque cuando uno tiene como objetivo, pensando el para quién, desde la motivación de la empatía, la conciencia, uno va más allá y obviamente quiere conectar. Y la conexión se provoca desde el proceso. En nuestro caso como Pupa somos un equipo muy, muy diverso y somos personas diversas también desde la perspectiva sensorial. Entonces hay un involucramiento desde el proceso de lo que significa el trabajo para ese público objetivo, que es parte en este caso también del desarrollo de estas herramientas. Pero finalmente tú elaboras la accesibilidad de la película pensando en que la película llegue a los públicos, no que la película cumpla con la accesibilidad. Y si tú piensas en que la película llegue a los públicos, naturalmente, de forma orgánica, ¿en qué vas a pensar? Ya no queda en punto A, punto B, por qué motivación, para qué objetivo logrado, sino que tu objetivo trasciende mucho más allá. Y ya el objetivo se transforma en conectar. Por ejemplo, concepto, distribución accesible. Pensar en la distribución accesible de una película. ¿Qué significa esto? Básicamente que tu película, ya sea presencial o virtualmente, llegue realmente a los públicos objetivos para los cuales desarrollaste la accesibilidad de tu película. Ya sea para las personas sordas, ya sea para las personas hipoacúsicas, ciegas o de baja visión. Quisiera igual aprovechar de comentar que en nuestro país hay además muchas personas mayores de edad, adultos mayores, que también por razones de la edad, de la vejez, tienden a, en muchos casos, perder facultades de la audición o de la vista. De hecho, bueno, a todos nos puede suceder que en algún caso podemos perder capacidades de escucha o de visión. Podemos tener deficiencias que nos impidan usar lentes, por ejemplo, ópticos o audífonos, y en esos casos también se verá muy útil cualquier herramienta de accesibilidad de las dichas recién. O pensemos también en todas aquellas personas, por ejemplo, la comunidad haitiana, que naturalmente no se comunica en castellano como acá en Chile, pero que están aprendiéndolo y que a lo mejor el subtitulaje puede ser un tremendo refuerzo para el apoyo y la comprensión de la lengua y su aprendizaje, ¿verdad? O seamos más pragmáticos. Si simplemente una persona, por ejemplo, quiere disfrutar de una escena o un tráiler específico y está en un entorno sumamente ruidoso, o está fuera de casa, está en el metro, está en la calle, que acá en Santiago la calle es muy, muy ruidosa. Los subtítulos efectivamente son una forma de acceso a ese contenido en un entorno que en ese momento te está generando una discapacidad. Eso es una barrera al entorno, una más. ¿Qué pasa cuando tú haces una distribución accesible? Cuando tú haces tu película accesible y logras que la distribución se genere y se genere de forma accesible. Vale decir, tú haces que tu película, por ejemplo, se vea en alguna plataforma online, por ejemplo Netflix, donde tú puedes activar un subtitulado descriptivo
que en Netflix y en otras plataformas le llaman CC, o puedes activar incluso una audiodescripción. Esa es una vía, por ejemplo. Otra vía es liberar tu película online, buscar otras plataformas, buscar espacios de festivales como este que quieren interesarse en tu película más allá de la temática, solo por el hecho de ser accesible, porque claramente no hay muchos contenidos accesibles aún. También lo puedes hacer presencial. Puedes ir a una sala de cine y puedes mostrar tu película presencialmente en una sala de cine que se interese por hacer una exhibición accesible. ¿Qué hay que hacer para que ello ocurra? Trabajar. Y obviamente ese trabajo, ¿de dónde nace la fuerza? Porque hay que tener fuerza y hay que tener convicción y hay que hacer redes y tocar puertas y luchar. Bueno, nace de una motivación genuina que viene dada por un ¿para quién? Por una conexión auténtica con los seres humanos, por esta convivencia en diversidad. Y cuando haces la distribución accesible, por supuesto que vas a ser consciente, si realmente te hiciste consciente de todo este vector del cual estaba hablando, cuando haces esa distribución accesible, tú vas a decir entonces, vale, pero si mi película es accesible, o sea, cuenta con todas las herramientas de accesibilidad, entonces el tráiler de la película también tiene que ser accesible, porque yo obviamente, para que vaya público a ver o escuchar la película, quiero difundirla, quiero promocionarla. Entonces el tráiler, de fondo, pequeño video resumen atractivo, que enganche de la película para que el espectador o espectadora se motive a verla, debe ser obviamente accesible para el público objetivo para el cual estoy presentando la película accesible también. ¿Y qué pasa con toda la comunicación asociada a eso? Vale decir, afiches, carteles, publicación en redes sociales, en páginas web, etc. Tiene que ser igualmente accesible. Si publico un afiche que va a decir que voy a hacer una exhibición de una película, una audiodescripción, el afiche al momento de publicarlo, por ejemplo en una red social, debiese tener una descripción, en este caso en español, que diga lo que aparece en el afiche de forma visual para que el contenido sea igualmente accesible a las personas ciegas y de baja visión. ¿Por qué? Porque las personas ciegas y de baja visión, en muchos casos, usan el apoyo de la tecnología a través de programas de ordenador que son lectores de pantalla, que cuando tú escribes una descripción, por ejemplo, eso el software automáticamente lo va a leer en voz alta. Entonces la persona ciega o de baja visión va a tener esa entrada de información de manera escrita, aquello que no puede acceder a través de la imagen en una red social, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, también existe el texto alternativo que lo ofrecen algunas redes sociales cada vez más, que es tú puedes rellenar la descripción de la imagen de un modo oculto, solo para los lectores de pantalla. Y bueno, si tienen dudas sobre eso, pueden acceder al YouTube de Pupa Studio Creativo, el canal YouTube, y ahí hay un video donde lo explicamos, cómo describir imágenes y de qué forma pueden hacerlo. Y para ir cerrando y ir yendo de manera más acotada a lo que son las herramientas de accesibilidad, porque he hablado de ellas, pero no he especificado cuáles son, o más bien cómo se desarrollan y cómo funcionan. Entonces, son tres las principales herramientas de accesibilidad audiovisual que se utilizan y que son muy importantes para que lleguen realmente a la diversidad de públicos con diversidad sensorial. ¿Ya? Voy a tomar agüita. Denme 30 segundos. No, 5. Así Robinson aprovecha también. Bueno, mucha gente cree que el subtitulado, en este caso, el subtitulado descriptivo, hace todo lo necesario para que una obra audiovisual llegue a las personas sordas y que por tanto no es necesaria la interpretación en lengua de señas. O viceversa, creen que con la lengua de señas es suficiente
y que el subtitulado en el fondo ya no sería necesario cuando se usa aquella. Bueno, en realidad no es así. En realidad son dos elementos necesarios por igual, en paralelo. ¿Por qué? Porque la comunidad sorda, en este caso la comunidad sorda de Chile, se comunica en su lengua natural, su lengua propia, la lengua de señas chilena, y obviamente su forma de comprender el mundo, de percibirlo, de comunicar, es a través de esa lengua, que es diferente a la lengua, en este caso española, oral o escrita. Entonces, el poder acceder a un contenido a través de su lengua, que en este caso, por ahora, como están trabajando ahora las herramientas de accesibilidad, es a través de un intérprete, que normalmente se ubica en la esquina inferior derecha de la pantalla, pero esto puede obviamente flexibilizarse dependiendo del contenido. Sin embargo, muchas personas sordas o hipocúsicas no saben, de hecho, muchas personas sordas o hipocúsicas no conocen la lengua de señas, no son parte de esta comunidad sorda, porque quienes son parte de esta comunidad sorda evidentemente se identifican con la lengua, con la cultura, con esta identidad propia de esta minoría lingüística. Entonces, ¿qué pasa con todas aquellas personas sordas o hipocúsicas, o que tienen deficiencias auditivas por la edad, por un accidente, etcétera? ¿Qué pasa con todas aquellas personas que no saben lengua de señas? Bueno, esas personas requieren el subtitulado para poder acceder a una obra, ¿vale? Obviamente, este subtitulado, cuando la película es extranjera, por ejemplo, una película estadounidense, si viene hablada en inglés, el subtitulado, para que en Chile se comprenda, debiese ser en español. Vale, pero eso no basta para el acceso real, cabal, de las personas sordas e hipocúsicas, porque el subtitulado descriptivo, la gran diferencia que tiene al convencional, a pesar de que sea en la misma lengua, es que te detalla, primero, algo fundamental, la identificación de personaje. ¿Qué es esto? ¿Qué es la identificación de personajes? Bueno, cuando tenemos una escena en una película y hay varios personajes conversando, ¿siempre están los personajes que hablan en pantalla? No. Muchas veces un personaje está dentro del cuadro, dentro de la imagen de la película, y otro puede estar fuera de cuadro, dialogando. O pueden haber más de uno dialogando fuera de cuadro. O pueden estar todos dialogando fuera de cuadro. Y pueden estarse viendo, por ejemplo, una tetera hirviendo en un plano detalle, y de fondo escucharse voces que conversan sobre cómo que van a tomar al desayuno en una cocina. Claro, el subtitulado convencional va a decir lo que dicen los personajes. Y la persona que escucha va a poder identificar por la audición, vale, es ella quien habla aquí, es Pepa, y aquí está hablando José. Perfecto. Uno identifica las voces, la diferencia de las voces. Pero una persona sorda no va a tener ese acceso. Entonces, si tú no le pones eso en pantalla de forma clara, cuando eso ocurre, evidentemente se pierde una información. Y si se pierde esa información, se puede confundir, puede creer otra cosa, puede entender mal la película, o puede ver otra película, puede terminar viendo otra película. Entonces, eso es muy importante el subtitulaje descriptivo. También, por ejemplo, los sonidos. Yo siempre doy el ejemplo de cuando dos personas pueden estar discutiendo fuertemente, y una de ellas sale. Una de ellas sale de cuadro y se escucha un portazo muy fuerte. Y la que quedó en cuadro salta. Pero el espectador sordo o sorda, ¿por qué saltó? ¿Hubo un temblor? ¿Una explosión? ¿Qué pasó? No, es porque la otra persona dio un golpe de puerta. Esto tiene mucho más sentido si, por ejemplo, este sonido ni siquiera tiene relación con lo que está ocurriendo de forma literal en la escena. Porque puede que en la escena estemos escuchando, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Una mujer. Escena de una mujer que está leyendo un libro mirando por la ventana. ¿Vale? Eso es lo que se ve. La mujer lee un libro y mira por la ventana.
Mira por la ventana y se ven árboles, con sus hojas batiéndose al viento, pajaritos. Eso es lo que se ve. Pero ¿qué se escucha? Se escucha, por ejemplo, un diálogo que esta mujer tuvo en su pasado con su madre. Y que a lo mejor en ese momento, eso que está leyendo en el libro, le rememoró a ese momento de su pasado. Por lo tanto, ese sonido no tiene que ver directamente con lo que está aconteciendo en pantalla, por lo que no hay forma ninguna de acceder a aquello. Ninguna. Y además, es un contenido que es complementario a lo que está sucediendo en el momento presente de la ficción. Esto también puede darse en el documental, por cierto que sí, en el género del documental. Entonces, el sonido, el efecto sonoro es fundamental para el cine, es fundamental. Evidentemente no es todo lo que suena, es aquello que es relevante para la comprensión de la narrativa y la conexión con la atmósfera emotiva de la obra. Y en este sentido también es fundamental la música, por supuesto. Entonces el subtitulaje descriptivo es súper importante en una obra. Al mismo tiempo y en paralelo, la interpretación en lengua de señas chilena, porque estamos hablando ahí de una lengua que además, solo como punto agregado, tiene su propia sintaxis, su propia estructura, y por tanto funciona diferente a la gramática de quienes somos oyentes. Entonces, para una persona sorda, el leer a veces un subtítulo, sobre todo si es un diálogo a lo mejor más complejo, evidentemente va a suponer una dificultad. No para todas las personas sordas, porque ya he dicho que todos somos distintos, pero puede haber el caso que sí, y eso hay que considerarlo. Y, por último, algo muy importante, que suele ser omitido, la audiodescripción. Suele quedar a la cola, y la audiodescripción es esencial para las personas ciegas de baja visión. Pero el tema es que la audiodescripción no se ve, se escucha. Y como no se ve, yo tengo una teoría de que en esta sociedad donde la imagen pesa tanto, suele priorizarse todo aquello que da imagen. Pero aquello que se escucha para las personas ciegas y de baja visión es fundamental. ¿Y qué es la audiodescripción? Que mucha gente le denomina autodescripción. No, es audiodescripción. Que justo ayer me fijé que en Amazon, en la otra plataforma que existe, para ser justa, bueno, hay muchas más, en Amazon le llaman descripción de audio, que en realidad se malentiende si uno lo dice así, porque no es que uno a través de la audiodescripción esté describiendo el audio. Lo que uno hace es al revés, describir la imagen. Solo que la forma en la cual esta descripción llega al espectador, al público del colectivo de las personas ciegas y de baja visión, es sonoro. O sea, esa herramienta llega de forma sonora al espectador, pero no es que sea una descripción sonora, es una descripción visual. Eso es súper importante porque hay mucha confusión al respecto. Entonces, ¿qué es la audiodescripción? La audiodescripción es una herramienta, un medio de apoyo en la comunicación, a través de la cual se narra, se describe y se narra aquello que ocurre en imagen. Evidentemente, aquello que ocurre en imagen está en relación a un todo audiovisual donde hay sonido, que recién ya lo mencioné, todo aquello que son los diálogos, los sonidos y la música. Entonces, la audiodescripción no es simplemente describir y lanzarse, sino que hay que tener un montón de criterios y un montón de consideraciones de respeto hacia lo que es la obra audiovisual de la manera más objetiva posible, incorporándose en ella, en su pista sonora, para describir aquello que realmente es fundamental desde la perspectiva visual para comprender la obra, para que el espectador o espectadora pueda comprender la obra con ese input que de otro modo no tendría. Esto es como, por ejemplo, cuando el típico escena de títeres, hay títeres
y los títeres están, hay dos niños títeres, y están jugando, y dicen, ¡ay, va a venir la bruja! De repente va a venir una bruja mala. Y los títeres siempre miran hacia el frente, nunca miran hacia atrás, siempre están mirando hacia el público. Bueno, y de repente el público grita, ahí está la bruja, ahí está la bruja, ahí está la bruja. Y si uno no lo describe, el espectador ciego de baja visión, a no ser que se entere por la reacción del público, no se entera que hay una bruja tras los personajes. ¿Cómo se va a enterar de ese momento Hitchcock, de ese momento, claro, Hitchcock, ese momento de suspense? Entonces, la audiodescripción es súper, súper, súper importante y es un gran, gran, gran trabajo porque implica mucha dedicación, desde lo que es analizar y entender la obra, hacer un guión audiodescriptivo, que es la base de una audiodescripción, o sea, esa es la base medular, el guión, y el guión se tiene que ceñir a los espacios disponibles que les acabo de contar, aquellos que no cubren lo esencial sonoro, y después, posterior a ello, se graba una locución. Y esa locución se integra sonoramente a la obra de la manera más armónica y orgánica posible, para que además, obviamente, la experiencia cinematográfica sea agradable al espectador o espectadora final. Esas son las tres herramientas de accesibilidad audiovisual. Y por cierto que esas tres herramientas de accesibilidad audiovisual son en gran medida el cómo se hagan, desde dónde se hagan, para quién se hagan y entonces por qué se hagan, su real utilidad para el espectador final. Y que ese espectador quede contento, contenta de haber tenido la oportunidad, la experiencia, que es un derecho legítimo y universal. Y aquí aprovecho para hacer un dato para cerrar. Dentro de las, lo tengo aquí abierto, si me dan un momento, dentro de las iniciativas populares de norma, dentro de para la Convención Constituyente, existe una iniciativa popular que se denomina Reconocimiento Constitucional para las Personas con Discapacidad. Lo pueden buscar en plataforma.chileconvención.cl y ahí pueden encontrar una o varias iniciativas que trabajan o que buscan trabajar porque se incluya en la nueva Constitución los derechos de las personas con discapacidad. Eso lo digo como para cerrar y para abrir espacio de preguntas, si es que existe o comentarios, etc. Y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, Robinson, igual por la interpretación. Abrimos espacio de preguntas, comentarios. También pueden escribir por el chat. Si no hay comentarios, preguntas, agradecer a los asistentes. Aquí hay un comentario. Gracias a Jimena, muy interesante su charla. Tengo una pregunta. Bueno. ¿Sí? Aquí estoy. Espero poder responderla. Fernanda, ¿las preguntas se tienen que hacer por chat o las personas pueden hablar Pueden abrir con...? los micrófonos Ah, igual, ya. porque Ah, sea más. ya. Entonces, como cada quien quiera. Como les sea más cómodo. Lo voy a leer, lo leo en voz alta porque tengo acceso al chat para que pueda interpretar Robinson. Sí. Dice, bueno, gracias Jimena, muy interesante su charla. Tengo una pregunta. ¿Qué es lo más complejo por ahora en nuestro país para poder revisar obras con accesibilidad? Yo creo que hay dos factores. Uno que es práctico y otro que es sensible. El práctico yo creo que es el que sucede siempre en este tipo de iniciativas porque se ven como iniciativas accesorias
de apoyo social, que es, creo, un error, que es el tema presupuestario, el tema del dinero, el dinero, para poder hacer realidad estas iniciativas. Ese es un factor relevante, o sea, el que en el fondo hayan presupuestos destinados, tanto en privados como en públicos, para poder hacer estas herramientas de accesibilidad. Y eso, a mi modo de ver, incide en que cuando el por qué, cuando el por qué es solo por un deber a cumplir y hay además un presupuesto acotado, se haga mal o se haga de la manera más económica posible y que muchas veces no es la más idónea. Entonces, y muchas veces conduce a errores que al final salen más caros. Entonces, eso es un punto importante y bien pragmático, pero hay que mencionarlo porque es una realidad. Y la otra es justamente la desinformación o la falta de conocimiento, que yo creo que por eso estos espacios a mí me gustan, porque creo que es importante que esto se entienda no como un acto de caridad, en ningún caso, no es un acto de caridad que yo sé que puede, desde una primera impresión es como pues, una persona ser susceptible de decir, qué bonito, qué lindo el trabajo. Es lindo, es bonito, porque uno conecta con las personas y uno aprende. Y lo más importante es de la humildad, y trabajando con las personas que requieren estas herramientas. Pero no hay que quedarse en lo bonito. Yo creo que hay que entender que hay que conectar con estos públicos. Y la conexión, por eso para nosotros en PUB es tan importante y por eso hemos estado haciendo alianzas con entidades que trabajan, son desde y para personas con discapacidad o con diversidad sensorial en este caso, porque creemos que es muy importante y es algo que vamos a comentar este año 2022. Es muy, muy importante que los realizadores y las realizadoras conecten literalmente en persona. Bueno, con la pandemia puede que sea virtual, pero conecten con los públicos diversos, que conecten con las personas que van a ver o escuchar sus películas a través de estas herramientas, que se generen esas instancias, porque solo así, conectando, se va a generar esta conciencia y se va a movilizar este vector, y al movilizarse este vector se van a hacer redes, se van a mover cosas, vamos a trabajar en conjunto y las entidades, tanto público como privadas, van a trabajar también en esa dirección. Van a hacerse conscientes también y van a darse cuenta que esto es una necesidad, pero urgente, y no es caridad, es un derecho. Entonces tiene que generarse, y es fundamental, o sea, imagínate una marca que quiere publicitar un producto, ¿cómo no va a querer que llegue a todas las personas? Ni siquiera pensándolo de la perspectiva más pragmática, más desde el lucro. Y si nos vamos al otro lado, una película, una obra de arte, ¿cómo no va a ser una satisfacción para ese creador o creadora de que esa película llegue a todos los públicos de verdad? ¿Cómo no va a ser enriquecedor? ¿Cómo no va a ser, pero que te llene el alma, que tú sepas que esa película realmente sorteó las barreras y llegó? Entonces, para resumir, dinero y conciencia. Pero todo va a ser parte de la conexión. Por eso hay que comunicar, comunicar, comunicar y comunicar bien. Con mucho gusto, Cristian, que está agradeciendo la respuesta. Con mucho gusto. Dejamos igual abierto el micrófono y el chat para otra pregunta que aquí apareció. ¿La lees tú o la leo yo? La puedo leer yo. Ya. Ramiro dice, pareciera que por ahora existen muchas iniciativas como la de ustedes y algunas otras que solo van por alguna obra puntual. Pero ¿cómo se podría garantizar una mayor cantidad de oferta programática accesible? ¿El ministerio, organizaciones, senadis, privados? Sí. Yo creo que hay muchas medidas que se pueden hacer. Yo tengo muchas ideas en mi cabeza, pero a lo mejor algunas son súper utópicas. En realidad, por eso estoy siempre llana y abierta a conversar
en tanto directora de Pupa, con entidades, espacios exhibidores de películas, porque eso es súper importante. Si uno entiende que hay espacios para mostrar estas películas, es más fácil convencer a quienes dan el dinero para hacer la accesibilidad de que ese dinero va a ser bien gastado. Muchas veces te preguntan, es como que está ese concepto tan mercantilista de que si el dinero como que no estuviera ni bien invertido, si finalmente no hay un reintegro de ese desembolso, sí, un reintegro de ese desembolso, desembolso. Entonces, una cosa muy, muy importante que se ha generado y que se está generando, y yo espero que se genere aún más ahora, es las iniciativas desde el estamento público, efectivamente a través de los fondos. Ahora bien, es un camino porque obviamente siempre todo es perfectible y si bien existen hoy, por ejemplo, en los fondos de cultura, en el fondo audiovisual, la exigencia de que las películas o las obras, incluidas las series, que yo me acoté al cine, pero en general todo esto que acabo de mencionar aplica para las obras audiovisuales, incluidas las series. Pero en el fondo, ahora, claro, existe esta exigencia de los fondos de cultura, por ejemplo, que te exigen que todas las películas incluyan esto. Pero, ¿qué pasa con esas películas después? ¿Cómo se está haciendo? Entonces, todo ese camino se está trazando ahora. Yo tengo entendido que desde el estamento público y desde los fondos, desde el ministerio, se están haciendo avances para que este proceso se mejore en el camino, se pueda generar presupuestos para estos ítems tan importantes que no son un pelo a la cola. Eso es muy, muy importante. No es un pelo a la cola, es un tiempo y un coste. Y lo otro, yo creo que es incentivar que existan, que se generen espacios de difusión y distribución accesible. Y eso significa crear espacios exhibidores virtuales o presenciales que garanticen que esta inversión va a tener una consecuencia que garantice en el fondo que va a llegar público a ver o escuchar estas películas. Ahora, hay que tener muy considerado que por más que tú accesibilices una película y hagas todo bien, hagas todo bien, todo, la distribución lo hiciste accesible, la difusión también, el público tiene todo el derecho de ir o no ir, en el fondo, porque también son personas que tienen gustos. Entonces, obviamente puede haber una reticencia porque hay poca cultura accesible, pero es un camino, hay que pavimentarlo entre todas las personas y obviamente hacer redes, que el estamento público se masifique, que esto no quede solo en el Fondo de Cultura, que no quede solo en Senadis, en las iniciativas que Senadis puede ofrecer, sino que se amplíe a todos los ministerios, a todas las subvenciones que se puedan dar y que todos aquellos quienes trabajamos en cultura nos movamos para hacer redes, para hacer fuerza común, para que se vea que realmente esto es necesario y que tiene una contundencia en el fondo y que va a tener una consecuencia que va a ser muy buena y que no es inmediata. Esto es una frase que yo siempre digo antes de acabar. Yo sé que hay otra persona preguntando, pero accesibilidad, esta es una frase que acuñé. Accesibilidad es tomarse el tiempo, es tomarse el tiempo. Las cosas no se pueden hacer en accesibilidad así. Cuando se hacen así, muy rápido, no funciona. Si no es útil, no funciona y no cumple. Entonces, tomarse el tiempo, tanto para hacer los procesos de accesibilización, como para pavimentar este camino donde las audiencias, los públicos, tienen que aprender también a conocer este nuevo acceso al cine, porque no está masificado para nada. Falta mucho camino por delante. Entonces, es normal que que el proceso cueste en un principio, porque hay que generar una cultura de accesibilidad en torno al cine. Entonces hay que tener paciencia, hay que tener convicción, hay que tener perseverancia y sobre todo entender el para qué y el por qué, porque eso es lo que te da la fuerza para seguir caminándolo. Es como una planta. Yo tengo un macetero acá donde está la tierra, he puesto semillita y le echo agua y no pasa nada. Pero yo le sigo echando agua, yo le sigo echando agua con fe, con fe, con fe, vamos. Y en algún momento emerge, sale de la tierra una plantita. Pero hay que tener perseverancia y hay que creer en lo que se hace. Si no creemos,
no vamos a lograr nada. Así que eso es, bueno, me excedí un poco en la respuesta, pero es muy importante para mí eso. No sé si Fernanda quieres leer la otra pregunta, ¿es una pregunta? ¿Sí? Es pregunta. Felipe Aros, encuentro súper interesante lo que planteas, como reinterpretar la obra para cada grupo al que estamos enfocándonos y eso mismo también te abre oportunidades para trabajar con esta forma particular de ver el mundo. Quería saber cómo lidiar con todas las posibilidades de accesibilidad, pensando que cada grupo tiene una forma de ver el mundo muy distinta y por lo mismo a veces uno se puede perder intentando abarcar mucho y termina no empatizar ni conectar con ninguno de estos grupos objetivos. En el fondo, ¿es posible abarcar a tantos grupos sin perderse en el camino? Disculpen, pero hay mucho ruido aquí para hablar, no te preocupes. Gracias, Felipe. Sí, a ver, yo creo que algo importante a entender es un poco el concepto de la accesibilidad universal, que tiene que ver con que todos los productos, servicios, bienes, entornos deben ser, bueno, esto viene de una convención, aquí estamos hablando del deber ser, ¿vale? Te está hablando del deber ser ahora, pero eso apunta a que todo debiera ser accesible para todas las personas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, voy a lo concreto. Si una película tiene toda la accesibilidad audiovisual necesaria para que llegue a la diversidad de públicos, con diversidad sensorial, eso está cumplido. Pero, por ejemplo, lo que tú puedes hacer, y esto es un trabajo mancomunado, es hacer una exhibición que cuente tanto con el subtitulaje descriptivo como con la interpretación en lengua de señas. Y esa exhibición, por ejemplo, en una sala de cine independiente, va a apuntar efectivamente a que las personas sordas y hipocúsicas y las personas de la comunidad sorda puedan acceder a ese contenido súper cómodamente, porque van a tener dos herramientas complementarias que cada persona va a ver cuál le acomoda más, o si el complemento es el que le acomoda más, para acceder a esa función. Y puedes hacer una función diferenciada para las personas, el colectivo de las personas ciegas de baja visión. Eso si fuera presencial, es como yo lo podría plantear en un principio. Quizás en otra instancia se pueden hacer exhibiciones con toda la accesibilidad, pero habría que ver también cómo plantearlo y dejarlo muy claro, y esto es súper importante, que los públicos, todos los públicos, todo el público, sepa muy claramente a lo que se va a enfrentar cuando vea la película o escucharla. Porque claramente una persona que a lo mejor ve va a ir a ver una función con audiodescripción y puede que le moleste. Es muy legítimo que le moleste, porque no lo requiere esa herramienta. Pero esa persona tiene que estar al tanto, tiene que estar informada de qué va a contener esa exhibición. Entonces, la información clara con anterioridad es fundamental para esto. Súper importante que sea clara. Y la gran magia de la tecnología, porque cuando tú tienes la posibilidad de, por ejemplo, en una sala de cine, acceder a la audiodescripción con audífono y no con un audio global del entorno, obviamente quien quiera acceder a la pista con audiodescripción, y eso existe en algunas salas de cine en el mundo, no en Chile que yo sepa, pero se podría trabajar por eso, conecte por audífono, a lo mejor la persona ciega que lo requiere, y active la opción de audiodescripción, y la persona que no lo requiere no la active y termine viendo la película con las otras dos herramientas. Ahora bien, cuando tú puedes acceder a través de una plataforma digital, virtualmente, o a través de un DVD, etcétera, Blu-ray, a una película, tú ahí tienes todas las opciones para activar o desactivar lo que tú quieras. Entonces ahí está la libertad absoluta, que todavía no ocurre con la lengua de señas. Por ejemplo, en Netflix, no vuelvo a mencionar Netflix, tú puedes elegir con o sin subtítulos descriptivos o con o sin audiodescripción, pero no está la opción de la interpretación en lengua de señas. Y esto probablemente se deba a que como no es universal, genera una barrera comercial para estas grandes plataformas porque no lo ven eh, económicamente sostenible. Entonces, bueno, hay muchos desafíos por delante, pero yo creo que lo importante es entender bien cuál es tu forma de distribución, cuál es tu vía de exhibición, qué vías de exhibición vas a utilizar y ajustarte y adecuarte a cada vía de exhibición, siendo muy claro, muy clara en qué tipo de exhibición vas a hacer, siendo siempre muy honesto con el público. Eso yo creo que es fundamental. Y hay que seguir aprendiendo la tecnología, porque en una de esas, ahora por ejemplo YouTube,
no permite la activación o desactivación, hasta donde yo sé, quizás de ayer a hoy esto cambió, de activar o desactivar una pista sonora diferente. Ejemplo, cómo activas y desactivas los subtítulos. No sé si ustedes saben, pero en YouTube tú puedes cargar subtítulos. No los que vienen automatizados de YouTube, sino tú cargar los tuyos propios. Tú cargarlos y que el público los active o desactive. Bueno, yo tengo toda la idea de que en el fondo está toda la tecnología viable, solo falta hacerlo, para que esto también ocurra con la audiodescripción y que tú puedas activar o desactivar una pista audiodescriptiva. Y listo. Entonces yo creo mucho que con el desarrollo tecnológico existe, está y avanza tan rápido que hay que estar muy atentos y alertas a lo que va pasando, porque condiciona evidentemente el cómo trabajamos estas herramientas. Sí, Cristian dice que es un camino largo, pero al menos ya se está empezando por algo. Gracias por la respuesta, muy claro todo. Sí, es un camino largo, pero todo camino comienza con un solo paso. Sí. Vamos que se puede. Felipe dice, sí, muchas gracias. Eso. Muchas gracias a ustedes por escuchar. Yo tenía unos videos para mostrar por si acaso, pero en realidad yo me fui hablando. Y nada, creo que no es fácil sostener una exposición online con las pantallas. Yo ya me estoy acostumbrando un poco más, pero porque entiendo que hay personas detrás de esos cuadrados. ¿Ven que es importante entender? Conectar. Así que no, muchas gracias Fernanda por la invitación, a Deos, al festival, a Robinson y a las personas que asistieron y que van a asistir en diferido por escucharme. Agradezco que me escuchen porque humildemente que estoy hablando de lo que sé y me queda mucho por aprender todavía, muchísimo, todos los días. Así que, no, gracias por escucharme y por las preguntas y todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Jimena, por venir, darte el tiempo de enviar la información, la foto, de estar aquí hoy. De verdad valoro mucho todo el trabajo que ha hecho en Pupa, los años que lleva en esto. Para mí eres máster, así que muchas gracias por estar acá, de verdad. No, gracias a ti, yo feliz, 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 feliz. A mí me gusta mucho estos espacios como por lo que decía, así que se agradece y nada, ojalá que todos y todas estén bien, cuídense mucho, cuídense del COVID y les deseo todo lo mejor. Muchas gracias también a todos los que asistieron a Robinson nuevamente y nos vemos mañana a las 8 también de la tarde en una nueva charla. Vamos a estar con Julia, que es una escritora penquista que nos viene a hablar de sus libros. Así que también les invitamos a que puedan asistir a esa actividad en este mismo canal por Zoom. Muchas gracias y chao a todos, que estén muy Gracias, bien. ustedes también, chao, chao, cuídense, descansen. Chao Jimena, chao Fernanda, chao a Chao, todos. chao, chao Robinson, gracias.